Unidad al foro hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, retos y análisis. Quiero iniciar saludando a todas las juzgadoras, juzgadores que han estado presentes y que están presentes y que acompañan, algunas y algunos también en vía remota, a los estudiantes de esta universidad, a las estudiantes de esta universidad, a todas y a todos los interesados en este planteamiento de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a las diputadas y diputados federales que han estado acompañando, a la diputada Leida Alavés, que está aquí presente, y a las diputadas y diputados que nos han estado acompañando, al senador Rafael Espino, muchísimas gracias también por la oportunidad de estar acá en su estado acompañándolo. Y en esta mesa, que es la segunda del foro, bueno, pues lo que se está planteando es precisamente tener un par de intervenciones en donde se hablará de la valoración de la prueba pericial y de los conceptos del procedimiento ordinario civil. Estos serán los temas a abordar. No quiero dejar de mencionar las interesantes participaciones que acabamos de tener, reconocer a las juzgadoras que estuvieron aquí en su exposición, la verdad es que fueron exposiciones bien interesantes, al juzgador que también participó, pero además apasionadas en la forma en que lo hicieron, muy didácticas y nos han dejado verdaderamente puntos específicos que hay que tomar en consideración. Es claro que tenemos un mandato judicial federal para, como Congreso, realizar este trabajo legislativo, pero yo lo he comentado con mis compañeras y compañeros en el Senado, no debemos apresurarnos tampoco porque no por cumplir con la sentencia de amparo es que debemos de llegar a un producto apresurado. Estamos hablando de regir todos y cada uno de los procedimientos civiles y familiares en el país. Y en muchos casos pudiéramos afectar procedimientos especiales que se tienen en diferentes estados, que son específicos, pues, y que ya lo comentábamos el otro día con uno de los ministros de la Suprema Corte, con el ministro Pardo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con todos estos temas, hay que hilar fino y buscar también no generar retrocesos en donde ya se tienen avances. No hay duda que Chihuahua ha sido vanguardia en la oralidad y que hay mucho que aprender de la implementación de lo que ustedes ya tienen acá. Sin más, entonces, yo voy a hacer una breve referencia a nuestro primer expositor, nuestro primer participante, que es el maestro Óscar Altamirano Piña, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta en San Luis Potosí. Ha realizado estudios de Ciencias de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha cursado la maestría de Derecho Penal Judicial en el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. También ha incursionado en el periodismo, en diferentes facetas, reportero, redactor, articulista en medios de comunicación de Ciudad Juárez y ha colaborado en áreas de comunicación social, también en la función pública. La revista Heurística de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también ha dado participación a nuestro expositor, ha sido visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En área de su desarrollo profesional ha tenido diversas actividades relacionadas con litigio, la creación y asesoría de diversas organizaciones no gubernamentales, como lo es el Centro de Derechos Paso del Norte, el Manantial y Ciudadanos por el Interés Público, además de ser colaborador en sus áreas de capacitación, promoción y defensa de los derechos humanos. Actualmente y desde hace ya 15 años está en el litigio dirigiendo una oficina profesional de abogados con enfoque en derechos humanos, atendiendo precisamente, entre otros, casos de derecho civil, de derecho familiar,
además de derecho penal. Así que sin más, queda usted en uso de la palabra. Es que las fotografías aquí de repente engañan, ¿eh? La verdad, yo digo, si las ven, me van a entender, así que bueno, queda en uso de la palabra. Muchas gracias. Sí. Bueno, de principio pues me toca agradecer pues es un honor, ¿no?, estar aquí y lo digo así como una experiencia que me parece que es natural, la experiencia natural de sentirse honrado de estar en una situación como esta, compartiendo algunos conocimientos que uno pudiese tener y que pudieran tener alguna relevancia. Yo espero que así sea. De cualquier forma, pues a mí me metieron en un problema porque pues no soy de los que andan en los foros hablando y compartiendo, y a la hora que me dicen vente para que nos compartas, caray, ¿cómo hacerle para resumir? Porque el tema que me permitieron, yo lo elegí, el tema de la valoración de la prueba, pues en principio no es sencillo. Y dije yo y mi bocota, ¿no? ¿Por qué abrí ese tema? Y bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y entonces pensé, y les comparto dos elementos así muy básicos de la metodología que yo utilicé para tratar de ser, al mismo tiempo que dar información relevante, no ser excesivo en el planteamiento. Es decir, metodológicamente utilicé lo que pudiese yo entender de la navaja de Occam, es decir, no decir más de lo que se debe decir, y tratando de ubicarme en la metodología de pensamiento y de discurso, o de razonamiento, o de argumentación de Santo Tomás de Aquino, que me parece a mí que es de los pensadores que más avanzaron y que más fruto ha dado en su metodología. De manera que entonces voy a utilizar por ahí en alguna parte lo que le llama en la metodología de Santo Tomás la cuestión debatida, o la cuestión deliberata, ¿no?, que se decían en latín. Y entonces, ¿cuál es la cuestión debatida aquí? Tiene que partir de una observación simple. La primera es que observo que en esta iniciativa de proyecto, del decreto, o el decreto que tratará de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues no contempla de manera directa el tema de la valoración de la prueba. No hay regulación alguna. Este asunto a mí me llama la atención, previo a entrar a la cuestión deliberata, me llama la atención porque en la ponencia anterior también observé algo que tiene que ver con esto en cuanto a metodología o en cuanto a una perspectiva epistemológica de cómo se construyen las normas, la inexistencia de definiciones respecto a los principios. Es decir, hay vamos a decir, una cuestión deliberada de no incluir las definiciones de los principios. Y esto suele ser muy problemático. Y lo enuncio solamente sin profundizar en ello porque el tema es otro. Imagine usted que los principios son lo que rige, por eso son principios rectores, el actuar de un procedimiento. Pero resulta que en el ámbito del pensamiento, lo pongo en blanco y negro, hay al menos dos corrientes de pensamiento. El positivismo y el naturalismo, que tienen posturas ideológicas, epistemológicas inclusive, encontradas, incluso contradictorias, no solamente diversas, sino contradictorias. Y entonces dejarle, por ejemplo, a los operadores jurídicos, como lo somos los abogados, que definamos qué cosa es el principio de no contradicción o el principio de contradicción en un proceso, esto va a ser complicado. Porque ¿de qué se trata? ¿Del principio de no contradicción o del principio de contradicción? Empezando por ahí, que es mera lingüística, ¿no? Pero ya los contenidos ideológicos ya va a ser otra cosa, porque cada quien va a actuar según un principio precisamente de Santo Tomás de Aquino, que dice, las personas actuamos de acuerdo a lo que conocemos de las cosas. Un ejemplo muy sencillo, yo me tomo esto porque sé que es agua. Es decir, mi comportamiento es de acuerdo a lo que conozco. Eso quiere decir que a la hora de actuar en un procedimiento bajo el principio de contradicción o de inmediación o de lo que sea, va a ser lo que él crea que sabe acerca de ese principio. Es decir, nos enfocamos de manera muy directa a la teoría del relativismo. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su definición, cada quien tiene su actuar. Imaginen ustedes lo que eso puede generar a la hora de las definiciones en un proceso. Y me parece que es algo parecido a lo que pasa acá, en el tema de la valoración de la prueba. Entonces,
¿Cuál es la cuestión debatida que yo estoy tratando de plantearme aquí? Y lo planteo también en forma de una pregunta simple. ¿Se debe o no regular la actividad valorativa de la prueba que realice el juez de primera instancia durante un proceso judicial en materia civil o familiar? Pregunta simple. No aparece en el código, y eso ya a mí me da que empezar. ¿Eso significa que van a dejar que cada quien defina qué cosa es la valoración de la prueba? Me imagino que sí. Pero hay dos razones por las que yo pensaría que alguien estaría de acuerdo en que no se regulara esta actividad jurisdiccional. La primera, la actividad valorativa de la prueba es una actividad judicial que se efectúa principalmente en la elaboración de la sentencia, de donde se infiere que basta con regular mínimamente las obligaciones del juzgador en la elaboración de la sentencia, en donde quedará incluida la regulación de la valoración de la prueba. Un control mínimo, ¿no?, de la valoración de la prueba. Segunda razón por la que se aceptaría que no se regule. El desahogo de la prueba bajo las condiciones de inmediación permite que el juez construya un alto grado de convicción personal sobre los hechos. Y dado que esa actividad es imperada por su voluntad, se hace innecesaria su regulación positiva. Esas podrían ser razones. Frente a estas dos razones, pongo, frente a estas dos, la objeción de todo el contenido del artículo 16 constitucional, que exige fundar y motivar todas las decisiones. No abundo en el artículo 16 constitucional porque mi pretensión no es exponer razones legislativas o razones normativas del por qué se debe valorar la prueba, sino quiero atender a cuestiones lógico-jurídicas del por qué sí conviene. Es decir, frente a esas objeciones de la puesta o no de reglas que regulen la actividad valorativa, nuestra respuesta pues es afirmativa, sí se debe regular. El problema es por qué, me parece. Y entonces dejo de lado el artículo 16 y expongo en principio 3 razones por las que se debería de incluir el tema de la valoración probatoria. Primero, perdóneme, antes voy a entrar a 2 cuestiones conceptuales, bajo ese principio que les digo, actuamos solamente bajo las cosas que conocemos, a partir de lo que conocemos, y entonces defino 2 cuestiones previas antes de responder a la pregunta. Primero, definición del acto de valoración de la prueba, o sea, ¿qué es eso de valorar la prueba? Es una actividad racional que implica percepción y análisis por parte del juez de los resultados de la actividad probatoria que se realiza en un proceso judicial. Es una definición de Jordi Nieva Fenol. Es decir, el resultado de la valoración de la prueba nos lleva a la determinación acerca de la existencia o inexistencia de un hecho. Definición sencilla, ¿no? Es decir, estoy tratando de no extenderme demasiado sobre cuestiones que de alguna forma los operadores ya manejan, pero que es necesario puntualizar, al menos en el contexto de esta participación. Segunda definición, o segundo elemento previo, que es la división de las modalidades de la valoración de la prueba. ¿Cuántos tipos de valoración de la prueba hay? Y esto ya me va diciendo sobre las inconveniencias de no meter un tipo de valoración de la prueba, porque entonces cada quien agarra el que quiere. Primero, valoración tasada de la prueba, eso ya lo sabemos, la mayoría de los operadores lo saben, que son reglas dispuestas por el legislador que establecen anticipadamente el valor de la verdad que se atribuye a un medio de prueba. Segundo modelo, segundo modo, segundo sistema, es la valoración libre de la prueba. Y en esta modalidad hay dos formas de valoración libre de la prueba. La primera es la valoración de la libre convicción, también conocida como de la íntima convicción. Esta permite al juzgador total libertad para realizar el juicio de valor sobre la prueba sustentada, y este sistema se sustenta en la subjetividad, es la íntima convicción. El segundo modelo, que está en el esquema de la valoración libre de la prueba, es la valoración racional o de la sana crítica. Y este sistema tiene su fundamento en las reglas de la lógica y de la experiencia. Es decir, estamos frente a la posibilidad de seguir un esquema de valoración tasada, un esquema de valoración libre que puede ser íntima convicción o sana crítica. Y entonces, ahora sí, respuesta a la pregunta. Desde esta perspectiva, sí es conveniente regular la actividad valorativa de la prueba que realiza el juez de primera instancia
durante el procedimiento de materia civil o familiar. Y esta afirmación se puede equiparar a esta otra afirmación. Sí es conveniente regular la actividad valorativa de la prueba que realiza el juez de primera instancia durante un proceso judicial en materia familiar y civil, incluyendo reglas de un sistema de valoración de la prueba. Es decir, hay que regular según la propuesta que yo estaría planteando. ¿Y cuáles son las razones de la afirmativa? Primero, poner en uso las reglas de la valoración permite un mecanismo de control. ¿Mecanismo de control para quién? Pues por lo menos para el juez de segunda instancia, ¿no? Para la apelación, incluso el amparo, ¿no? Es decir, plasmar por escrito las razones en virtud de las cuales se valora una prueba sirve como un mecanismo interno para que los tribunales superiores puedan ejercer un control, aunque sea mínimo, de los alegatos esgrimidos por los tribunales de instancias inferiores. Este control puede llevarse a cabo también por medio de los abogados de las partes, quienes conocerán así los argumentos que deben combatir en los recursos de revocación o de apelación o de cualquier otro recurso que pueda ser útil. Un mínimo control. Segundo, razones de la afirmativa. Garantizar condiciones de racionalidad. Es decir, este criterio, esta razón de incluir estos mecanismos de valoración es versus la irracionalidad en la valoración de la prueba. Es decir, la pregunta es si la racionalidad es el criterio que el juez utiliza para llegar a sus determinaciones. Porque si no es el criterio el de la racionalidad, entonces le damos entrada a la irracionalidad. Y si la irracionalidad es lo que regula, pues entonces van a ser las emociones, los miedos, los temores, el según se sientan, o como dice la gente en la calle, la decisión va a ser a contentillo del juez, según se encuentre, ¿no? Si hay irracionalidad, va a ser como sea, ¿no? Pero si hay racionalidad, entonces tiene que haber algún mecanismo que regule esa racionalidad. Tercera razón, la legitimación ético-jurídico de las determinaciones judiciales, por las que se puede aceptar la validez de una sanción o de una consecuencia jurídica establecida en una sentencia derivada de la valoración de la prueba, que a su vez aseguran la pacificación del conflicto. Es decir, mediante la legitimación ético-jurídica convences a las partes, a los operadores jurídicos y a la sociedad. O dicho de otra forma, ¿por qué razón una persona habría de aceptar una multa, una exclusión de la propiedad o una privación de la libertad, qué sé yo, una sanción basada en una decisión que es irracional? O sea, ¿cómo se podría justificar eso? Y entonces hay unas cuestiones que son derivadas de esta afirmativa. Es decir, una segunda cuestión deliberada, debatida. ¿Se debe incluir o no el sistema de valoración de la prueba denominada valoración racional o de la sana crítica en el nuevo código? Es decir, yo ya estoy excluyendo las otras dos, ¿no? O dicho de otra forma, ¿cuál sistema de valoración de la prueba se debe incluir en el nuevo código? Yo ya estoy suponiendo que se debe incluir un método de valoración, porque no podemos aceptar, al menos a mí no me cabe en la cabeza, que una decisión que tiene en cuenta el destino de la vida, de los bienes de otra persona, sea tomada en base a la irracionalidad. Me parece que eso es, de entrada, dogmático, diría yo. ¿Cómo tomar una decisión desde la irracionalidad si la cuestión que se debate es acerca de los bienes de otra persona? Si son los míos, pues no hay problema. Yo tomo mis decisiones como yo quiera. La autonomía me lo permite. Así lo dice Kant, ¿no? Emmanuel Kant. Y lo dice la Suprema Corte. Si son tus bienes y tus cosas, tú haces lo que tú quieras. Pero si son los bienes del otro, no puede haber irracionalidad. Y entonces, ¿cuál sistema? Bien, algunas razones para evitar la valoración tasada de la prueba. Es decir, se descarta este sistema si se pretendiera como sistema único de valoración de la prueba. Es decir, que es el legislador el que nos dice que cómo se valora la prueba. Es decir, ahora el criterio de valoración no va a ser la objetividad de lo que se dice, de lo que se ve, sino el criterio de verdad va a ser lo que el legislador diga en la norma. ¿Y entonces quién va a decidir? El legislador, no el juez. Entonces, de admitirse como sistema único, sería innecesaria la participación de un juez. Bastaría que una persona fuera capaz de leer el texto de la norma para que quedara decidido lo que el legislador afirma acerca de la validez o eficacia de una prueba.
Una computadora lo podría hacer, ¿no? Y entonces el tema de ahorita los van a dejar sin trabajo. El tema de la valoración tasada los expone también a ese peligro, ¿no? Pero no solamente a los jueces, sino a los abogados también. Porque si hay un sistema de valoración tasada, ¿para qué quieres abogados? Basta con que la persona llegue, diga su dicho, diga lo que piensa y la computadora te dice todo. Se acabó. Vámonos. Bueno, entonces me parece que desde la racionalidad, el sistema de valoración tasada como sistema único, ojo, sistema único, eso no quiere decir que no pueda haber por ahí alguna norma que tasa la valoración de una prueba determinada, como en el caso de nuestro código actual que dice que los documentos públicos son prueba plena. Puede ser. Yo lo contrastaría con lo que hace el derecho penal, ¿no? que dice que los documentos son documentos y hay que someterlos a la contradicción. Por eso la cuestión de las definiciones de los principios. Si no definimos qué cosa es la contradicción, entonces ¿hasta dónde puedo avanzar en la contradicción? ¿O la contradicción la limita el juez? Pregunto yo. O si los límites de la contradicción están en los mismos contenidos del concepto de contradicción. ¿Hasta dónde llega? Bien. Y entonces el segundo sistema, que forma parte de la libre valoración, que ya sabemos que son dos. El primero, la íntima convicción, que a mí me parece el más peligroso. Este sistema busca la íntima convicción del juzgador respecto de la validez y eficacia de la prueba que se le ofrece en condiciones de inmediación, por lo que es esencialmente subjetiva y no es susceptible de someterla a cánones de racionalidad. Es decir, eso ya más o menos queda claro, ¿no? Es decir, lo que diga la prueba o lo que diga el sustentante de la prueba o lo que diga el órgano de la prueba depende de lo que sienta de íntima convicción el juez. Que diga, a ver, ¿qué dijiste tú? Ah, no, me convence, punto, se acabó. ¿Qué objetividad hay en eso que dijo? ¿Quién sabe? Ahora, imagínense ustedes que una cuestión de bienes en materia civil, de bienes materiales, o una cuestión de situación personal, familiar, se resuelva por lo que el juez siente. O imagínense ustedes el artificio que podemos hacer los abogados para llevar pruebas meramente retóricas, como decirle al cliente, ¿no? al actor, cuando le toque declarar, llore mucho, ¿eh? Y con eso, gracias, con eso convencemos al juez, ¿no? Si llora, tiene razón, si no llora, no tiene razón. Íntima convicción, ¿no? Bueno, ¿cómo podrán los jueces de segunda instancia ejercer un mínimo control de legalidad y de logicidad de una sentencia formada sobre convicciones íntimas de los juzgadores de primera instancia? Si la valoración de la prueba se hace para alcanzar la íntima convicción sobre hechos materia de la prueba, la objetividad queda fuera del alcance del juzgador. Si la objetividad queda fuera del alcance del juzgador, no queda espacio para la verdad, y ahí está lo peor del asunto. Si es íntima convicción, ¿a quién le importa que sea verdad? Y entonces el parámetro de verdad, que es el faro fundamental de cualquier procedimiento judicial, desaparece. Y entonces volvemos a ese rollo que se dice en el foro de los abogados, lo que importa es la verdad procesal. Y la verdad objetiva, ¿a quién le interesa? Parece que ya nadie. Bueno, a Michel Tarufo dice que sí, ¿no? Es un autor que ha recuperado toda esta información y que nos la pone a servicio y que precisamente él pregona este tema de la valoración de la prueba bajo la sana crítica, ¿no? Por último, ¿puede realizar un análisis subjetivo, ¿puede el análisis subjetivo llevar a la verdad de los hechos que de suyo son objetivos? Esta pregunta implica posicionamiento filosófico frente a la verdad. Es como poner a Kant contra Aristóteles o el idealismo subjetivista contra el realismo clásico. ¿Cuál de los dos debe predominar? A mí me parece que este tema no se toma en cuenta, no se valora, porque está de fondo la duda respecto a la validez y la eficacia de la verdad. Como que la verdad es un asunto que podemos manejar ahí en los juzgados a contentillo de ver de quién. Como si la verdad no tuviera su fuerza por sí misma para definir cuándo existe justicia y cuándo no. Y para comprobar la validez de la verdad, yo les pregunto que lo valoren en su vida personal. ¿Puede llegarse a la justicia a través de una mentira? Resuélvanlo y encontrarán si la verdad vale o no. Bien. Entonces, si la sentencia se construye a partir de la subjetividad del juzgador, la legitimación, ¿qué legitimación puede tener la sentencia que emita?
¿Con qué argumento se puede decir al reo que debe asumir la responsabilidad de los hechos que se le imputaron bajo consideraciones personales, íntimas, subjetivas del juez? El sistema de la íntima convicción, al menos en mi perspectiva, es la manifestación más moderna de la arbitrariedad judicial. Ahora bien, la valoración racional de la sala crítica, espero que todavía alcance. Dije que iba a ser breve, háganme el favor. La valoración racional de la sala crítica. Este sistema tiene su fundamento en las reglas de la lógica y de la experiencia. Es necesaria la capacitación de todos los operadores jurídicos en estos tópicos. Pero hay presupuestos necesarios para este sistema de valoración. Primero, para poder asumir la valoración racional o de la zona crítica, primero, hay que asumir que la verdad es esencialmente objetiva. Segundo, hay que asumir que los individuos en general y los operadores jurídicos en particular pueden alcanzar el conocimiento de la verdad de los hechos, aun cuando no sea de manera absoluta, sino relativamente absoluta. Asumir que la verdad de los hechos en el contexto procesal se alcanza con las herramientas y limitaciones que ofrecen las normas reguladoras del juicio. Hay que asumir que las reglas reguladoras de la actividad probatoria son canales epistemológicos, no obstáculos para la verdad. Es decir, las reglas que tenemos en un proceso no son algo así como para alcanzar tu verdad, sino la verdad. Pero eso es un mecanismo que tenemos para hacerlo y no significa que por ese mecanismo no lo podamos alcanzar. Son canales epistemológicos. De manera que implica expedir finalmente una explicación racional sobre por qué se concluyó y se decidió de esa manera y no de otra, y que encuentre legitimación frente a los operadores. Un segundito solamente para hacer la propuesta de las normas que estoy proponiendo al respecto para operar justamente el sistema. Gracias, doctor. Gracias. Primera regla, que pongo como reglas generales. El juez apreciará la prueba con libertad, pero no podrá contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente avanzados. Esa regla aparece en muchos códigos de Latinoamérica, los que les digo también. El juzgador debe hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que sea desestimada, indicando en tal caso las razones que tuvo en cuenta para hacerlo. Tercera regla. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Y finalmente, la propuesta respecto a la prueba pericial. El juez estará obligado a explicitar las razones por las que se determinó a considerar como aceptables las conclusiones de un perito. De la misma forma procederá cuando los peritos de las partes sean contradictorias o exista la necesidad de un perito tercero en discordia. Último, una anécdota así muy simple. Cuando hay un perito tercero en discordia, parece que el criterio de verdad es la sumatoria. Dice, a ver, presentas a uno, dijo que sí, presentas al otro, dijo que no. Hay empate, entonces trae al desempate. Y no importa que diga, el tercero es el que tiene la razón. Al menos en mi experiencia, eso es lo que yo he encontrado. Razón por la que me motiva a pensar que hay necesidad de reflexionar y de incluir en cualquier código que tenga que ver reglas de valoración de la prueba que se basen en la búsqueda honesta, efectiva de la verdad. Y entonces las reglas son canales de la verdad, no obstáculos de la verdad. Y me parece que esa postura es fundamental para cualquier operador jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Óscar Altamirano Piña. Verdaderamente importantes todos los planteamientos que ha realizado respecto de la valoración probatoria. Solo un tema, y ahí está todo el debate que se puede generar respecto a los sistemas que adopte el código que se está diseñando. Me parece que hay algunos de los que ya ha expuesto ahora el maestro que están muy trabajados también por el Poder Judicial Federal, por la Suprema Corte de Justicia, y que han quedado claros y que vuelven a ser refrendados ahora en la exposición del maestro. El tratamiento que se está dando en materia penal de manera específica, y vuelve a surgir aquí quizá esta reflexión de si será lo mismo también este sistema probatorio en la materia civil que en la materia familiar, si es otra vez oportuno hacer solo una suma en el código o debe de ir por cuerda separada a un código nacional
para el procedimiento civil y un Código Nacional para el procedimiento familiar, dadas todas estas observaciones que todavía vendrían de la mano de lo que tienen que ver los recursos, porque vaya que en el litigio, quienes hemos tenido la oportunidad de litigar, sabemos la importancia que tienen los litigios, para el litigio los recursos, y los recursos son con efecto devolutivo, con efecto suspensivo. Si es un recurso que, por ejemplo, al admitir prueba puede ser recurrida o no puede ser recurrida la determinación, si el que desecha prueba admite o no admite recurso, bueno, todo eso tendrá que ser valorado para llegar a lo que está planteando la reforma constitucional, que es una justicia expedita, una justicia cotidiana. Pues lo cotidiano está definido como lo del día a día y obviamente se supone que todo el mundo debería acceder y todo el mundo debería de obtenerlo rápidamente. Y déjenme darles nada más un dato de 2018. 2018 se ingresaron 1.961.517 expedientes en todo el país en las materias civil, familiar y mercantil. Se resolvieron en ese mismo año 1.553.542, pero quedaron pendientes más de 3 millones de expedientes. Esto quiere decir que se resuelve solo el 37 y en ese ritmo que estaba planteando estas cifras, que son frías las cifras siempre, se estaría pensando que cuando menos tomaría 3 años para concluir este número de expedientes. 2020, 1.577.000 expedientes ingresados, de los cuales, y aquí nos lo decía una de las juzgadoras, la materia familiar representa el 38.7% y la materia civil el 25.3%. Entonces, bueno, pues ahí quedan también esos datos y vamos con nuestro siguiente expositor, si les parece bien, el doctor Jorge Ignacio Camargo Nazar. Para que vean que no hace justicia la fotografía, para ninguno, para nada. Bueno, no llegará o... Oye, doctor, pero es Javier. ¿Qué te están diciendo? Javier Ignacio Camargo. Aquí el doctor Javier Ignacio Camargo Nazar egresó de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde además cursó las maestrías de Comercio Exterior y también en Educación e Investigación. Es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis investigación Seguridad Jurídica en los actos celebrados por medios electrónicos, su valor judicial. Actualmente profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, abogado postulante, ejerce como notario público número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde 1981, maestro titular en la Escuela de Derecho de la misma universidad, imparte la materia de Derecho Procesal Civil y Mercantil, coordinador académico en distintos diplomados, ha impartido cátedra en diferentes materias de Derecho Procesal, Derecho Mercantil, Derecho Notarial, temas de contratos digitales y por supuesto, yo no quisiera seguir exponiendo más esto para restarle tiempo a su participación, que debe ser mucho más importante para todos nosotros, sino dejar claro pues que estamos frente a un experto del derecho, frente a un experto en materia procesal, en materia de notariado y en materia también de implementación de visiones de modernidad, por lo que ha quedado plasmado en esta breve síntesis. Así que, pues, querido doctor, pues con todos los inconvenientes previos, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias. Don Javier Ignacio Camargo ¿Sí se Nazar. escucha bien? ¿Sí se escucha? ¿Sí está prendido? Ah. Bueno, miren, yo empecé a revisar el código y al principio me pareció bien la parte en la que yo iba avanzando, que era la parte general. Después ya no me gustó mucho, Y el propósito de estas participaciones es que seamos propositivos, porque además es de mala educación
recibir a una visita en un tema de esta naturaleza y decir que no estamos muy de acuerdo o que no estoy yo muy de acuerdo con lo que se está planteando dentro de este código. Además, les aclaro que estos comentarios los hago yo de manera personal, no a título de la universidad ni por parte de los notarios, son opiniones personales. A mí me parece que el código requiere de una mejor estructura. Esto puede ser en parte porque nosotros en el estado de Chihuahua, como ya lo dijeron varias veces, tenemos ya mucha experiencia en el tema de la oralidad. Tenemos un código que a mí me parece muy bien estructurado, me parece un código ordenado, que va de lo particular a lo general, que bien se entiende, que bien se puede comprender y desarrollar un procedimiento a la luz de las reglas que tenemos nosotros contenidas. Este código, bueno, perdón, pero pues como que es mejor que lo diga, ¿no? Este código me parece que, les decía, que requiere de más estructura, está, digamos, reburjado, porque hay cosas que dice y luego ya no las dice y luego establece una regla y luego la regla ya no aparece en otro lado y son muchas cosas así. Yo para decirlo en términos propositivos diría, se requiere de estructura, se requiere que alguien se siente y lo revise y lo ordene. En principio pareciera como que varias personas lo hicieron, es la impresión que me da a mí, entonces como que cada quien aportó algo y en esas aportaciones se disasociaron los temas, ¿no? A mí me parece muy importante, es muy importante el tema de familiar, de lo que ya las personas que me antecedieron han insistido. Si no es posible hacer un código familiar y uno de procedimientos civiles, pues yo diría que al menos estableciéramos algún apartado con regulaciones especiales para los procedimientos familiares. Nosotros tenemos aquí en Chihuahua un código familiar muy avanzado, de mucha protección a las personas víctimas de violencia, a los menores, a las personas con discapacidad. Bueno, también para los adultos mayores, dice el licenciado Madrid, para nosotros. Y se los estoy diciendo en buenos términos, ¿eh? No, o sea, no quiero que mañana me manden una inspección del SAT para ver por qué estoy diciendo esto. Sí me parece, nosotros tenemos un código muy ordenado, tiene muchas medidas de protección. En cierta medida me parece que es hasta regresivo en los términos del artículo 1 de la Constitución. O sea, en lugar de ser progresivo en materia de derechos humanos, me parece que retrocede. Porque en el Código Familiar hay un gran número de medidas de protección en favor de estos grupos a los que se considera como vulnerables. Acá ya no los veo. Por ejemplo, a lo mejor hay enunciados generales. Sí, pues hay enunciados generales que cada quien los va a leer, como dijo el maestro Altamirano, pues como quiera, ¿no? Pero en nuestro código es muy específico en materia de demanda, en materia de desahogo de pruebas, en materia de expresión de agravios, es muy específico cuando habla de la obligación del juez de suplir cualquier deficiencia que se presente en esos actos procesales. El código nuestro es muy específico en medidas de protección en favor de todas estas personas. Esas yo ya no los veo aquí. Bueno, esa parte de la desprotección me parece así a mí complicada. Ya no voy a decir algunas cosas que había yo observado porque ya las personas que me antecedieron las dijeron. Simplemente, miren, por ejemplo, en el tema del apartado de la sentencia, yo creo que debe ser más estructurado el contenido de una sentencia, lo que la sentencia debe contener. Porque, le repito, el código tiene enunciados generales o demasiado generales. A lo mejor el código lo hicieron personas que ya tienen mucha experiencia en esto y entonces dieron por supuesto que quien fuera a hacer una sentencia sabía lo que decía que tenía una sentencia, sabía lo que tiene que tener una sentencia. Pero a mí se me hace que debe de especificarse qué es lo que debe contener una sentencia, porque el código simplemente omite eso. Tiene muchas regulaciones
por ejemplo, tiene una regulación, tiene muchos títulos y luego tiene otros títulos. Por ejemplo, habla en términos generales, hay un capítulo que dice del procedimiento ordinario. Entonces, pues uno entiende que ahí está regulado el procedimiento ordinario. Y por decirles un ejemplo, ahí no habla de la vista que ya todos ustedes conocen, que en nuestra legislación se da al actor con la contestación de la demanda. Eso todos lo conocemos. Pero aquí ya no dice, en la parte que digamos que es la general. Sin embargo, más adelante habla de actos procesales que se deben de desahogar en la vista. Entonces dice uno, bueno, pues si ya no tiene vista, ¿cómo ahora me dicen que tal o tal cosa la haga cuando desahogue esa vista? Tiene muchas cosas así de esa naturaleza. Por ejemplo, como bien dijo el maestro, no tiene las reglas para la valoración de la prueba. Aquí hay algo que me parece acertado, para que no digan que nomás me quejo de todo. Por ejemplo, el tema de la declaración voluntaria, eso me parece bien. Algo así, lo que nosotros llamamos la prueba confesional, se divide en declaración voluntaria, que es una declaración que yo mismo, actor, por ejemplo, voy a declarar y me interroga mi abogado. Esa es la declaración voluntaria, eso me hace bien. Luego también es la forzosa, que es lo que nosotros conocemos como la confesional, que viene siendo eso. Luego, lo del recontrainterrogatorio, del que ya hablaron anteriormente, me parece bien. Ahí incluyen la figura del careo de partes, que también me parece bien, me parece que puede ayudar mucho para llevar a la verdad. El tema del desahogo de las audiencias a distancia, que nosotros ya la tenemos aquí regulada, pero me parece bien que esté considerada, y regula las reglas para solicitar y obtener el periodo extraordinario de prueba. Eso me parece bien. Hay algunas cuestiones que están reguladas en un capítulo y luego ya los artículos hablan de otra cosa. Entonces uno no entiende, o al menos yo no entiendo, si esas disposiciones son aplicables a todo lo que viene en ese capítulo o nomás a una figura específica en la que aparentemente se refiere ese asunto. Específicamente, todos ustedes saben o todos sabemos, en las cuestiones de las informaciones ad perpetuam, cuando se trata de obtener en razón de la posesión apta para prescribir la propiedad de un inmueble que no está inscrito en registro público, esa en particular. El código lo regula, pero pareciera entonces que las reglas que pone para ese caso en particular parece que es aplicable a cualquier cuestión que se promueva como una información ad perpetuum, que nosotros sabemos que son varios supuestos los que comprende la información ad perpetuum. De manera que si yo pretendo desahogar una información ad perpetuum, una información testimonial, para acreditar que mi apellido no es con S, sino es con Z, entonces parece que si los testigos no son del conocimiento del juez, necesito traer testigos que abonen mi identidad, porque no se entiende, o sea, porque no está así redactado de una manera ordenada. Y luego habla de repente o de pronto, o como querramos decir, por ejemplo, este tema del saneamiento del debate. Está uno leyendo el código y de repente aparece eso del saneamiento del debate. Y dice uno, ¿y eso qué es? Entonces, o sea, no porque no sepa uno qué es, sino porque no habla en ningún lado de esa figura. Pero en un caso en particular habla del saneamiento del debate, que no es otra cosa que la parte correspondiente a los acuerdos sobre hechos no controvertidos y los acuerdos probatorios. Pero en este apartado que habla de los juicios orales civiles, habla de ese saneamiento y ya no vuelve a hablar nunca del saneamiento. Entonces, yo creo que debiera ser alguna cuestión un poquito más amigable. Luego, yo no le veo así mucho caso a que se regulen tantos procedimientos especiales en forma especial.
como cuando nosotros teníamos aquel artículo 401 para los juicios sumarios y luego para los juicios hipotecarios y luego para que todo era un relajo, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra legislación, como ustedes saben, el procedimiento ordinario, que es una regla general, y luego tenemos 3 acciones especiales, que son más o menos las que metieron aquí, que es la de desahucio, el ejecutivo, el hipotecario. Y esas tienen una pequeña variación al inicio, pero ya todo lo demás es igual. Es decir, vamos a las mismas audiencias, el término para contestar, todo es igual. Acá, en cada juicio especial, le ponen un periodo de prueba, le ponen un periodo para contestar, le ponen, como que no le veo yo caso que tengan tantas cosas especiales, tantos procedimientos, porque luego pues me parece que es complicado regular todo eso. Yo creo que nuestra legislación acertadamente regula un código, un procedimiento, y en los procedimientos especiales o en las acciones especiales, pues agrega las particularidades necesarias para la atención de ese código, de ese procedimiento. Bueno, el trámite de los juicios usorios se vuelve imposible. Imposible. Y bueno, ya no yo debería estar haciendo tantas cosas, ¿no? Porque se me hace que sí le vamos a hacer eso del SAT para… O le vamos a pasar la tarjeta de los 5 minutos. Se vuelve imposible. Nosotros tenemos el trámite de los juicios usorios, es muy sencillo. Ahora volvemos a los procedimientos de antes, en donde se requieren los testigos para acreditar que los que denuncian son los únicos que tienen derecho a la herencia, ¿no? Pues eso en parte es la mentira más grande que contamos nosotros cada vez que tramitamos un juicio sucesorio. Acreditar que solamente las personas que denuncian son los únicos que tienen derecho a la herencia. Vuelven o ponen muchas cosas para el trámite de los juicios sucesorios muy complicados, el agente del Ministerio Público para todo, tutores para todo. O sea, Más adelante dice que en la audiencia de lectura de testamento debe hacerse algo, pero nunca dice de manera estructurada, o sea, de manera ordenada, que debe de haber una audiencia de lectura de testamento. Bueno, eso está muy, muy complicado. Bueno, la parte de acciones colectivas, las acciones colectivas es un tema muy importante que no ha cobrado vigencia, al menos aquí en nuestra ciudad, es algo que no se acostumbra. Está regulada igual, exactamente igual, pero en sí tiene ahí algunos problemas. Por ejemplo, miren, para ofrecer pruebas son prácticamente, por decírselos, son 30 días para ofrecer pruebas, que son 6 semanas. Luego, para alegar, son 2 semanas para cada persona, o sea, es un mes. Pero en el intermedio, el desahogo de las pruebas se hace en una sola audiencia. A mí me ha parecido siempre desproporcionado, pero así lo regula el Código Federal de Procedimientos Civiles y así lo traemos acá nosotros ahora, en donde tenemos todo ese tiempo, 6 semanas para ofrecer pruebas, pero las desahogamos un solo día, en una sola audiencia. A mí me pareciera que debiéramos dar más oportunidad para el desahogo de las pruebas. Bueno, el tema de los recursos está más o menos regulado igual que el que nosotros tenemos, ¿no? Los admiten, ya me van a decir que… No, pero a mí me la trajeron directo a tiempo. Igual, conjunta con la sentencia o la manera en forma preventiva, los 3 días, los 6 días, la apelación en contra de la sentencia, que ahora son más días, está bien. Más o menos es lo mismo, ¿no? El tema que a mí me parece muy bien, desde luego, es que hayan
instrumentado la parte de los procedimientos digitales ya más regulados. Y lo que sí me parece así terrible, no más que es una concepción, les digo, muy distinta a la que pueden tener otras personas, ¿no? Me parece, en la parte de ejecución, me parece, pues no sé si la palabra correcta sea usar terrible, ¿no? Pero es que fijan una audiencia cuando se va a proceder a ejecutar la sentencia, fijan una audiencia para que el demandado comparezca a ver si quiere de manera voluntaria dar cumplimiento a la sentencia. Pues yo nunca he sabido que alguien lo haga, ¿no? Nadie. Entonces, a mí me parece que eso lo único que genera es una serie de recursos que la gente va a empezar a promover y que van a finalmente a dilatar los procedimientos. Ustedes dirán, pues este hombre cómo es malo, porque no quiere darle oportunidad a la gente de que sepa que ya la van a lanzar o que sepa que ya la van se va a hacer el remate, pero pues la gente sabe, pues si la gente está atendiendo los expedientes. Y yo no creo, al menos en la experiencia que yo he tenido, no creo que haya alguien que le digan, oye, pues ya salte porque ya perdiste, y que te diga, está bien, sí, me va a salir. No creo. Al contrario, esa gente promueve recursos y recursos y recursos y recursos, entonces al final la sentencia es imposible ejecutarla. Lo que sucede es que se vuelve imposible. Eso es todo. Les digo, algunas cosas las va a comentar ahorita el maestro Lerma. Les agradezco mucho sus atenciones. Muchas gracias al licenciado Javier Ignacio Camargo Nazar. Muchas gracias. Ya se desquitó de la presentación. De la presentación. Estamos a mano. No, la verdad, muy puntuales todos los señalamientos y además eso es de lo que se trata, de poder tener claro lo que no está bien articulado, que no vayamos a cometer errores que después sean que tengamos que lamentar profundamente al crear un código único con todos estos puntos que están observando y que se están observando por quienes a detalle los están revisando. Y se agradece, y estoy seguro que el senador Monreal, lejos de poner de malas o de pensar en el SAT, agradecerá lo mismo que el gobernador electo de Hidalgo. Estarán agradecidos con que estén revisando a detalle lo que puede mejorarse, que eso es de lo que se trata, esto lo que se busca es que se pueda mejorar. Desde la exposición de motivos se dijo que lo que buscaba esta reforma es evitar que hubiera barreras de acceso a la justicia, porque estas generan desigualdad ante la ley, incertidumbre e inseguridad. Está en la exposición de motivos. Se dice que tener tantos códigos impide que la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación puedan adoptar interpretaciones uniformes. Entonces, muchos son los puntos y las razones que se han esgrimido y además criterios que hoy están campeando en estos foros. El derecho de acceso a la justicia, que es un concepto que ya definió la Suprema Corte como derecho público subjetivo de todas las personas y que va a estar presente en todos estos debates. Vamos a continuar después con los demás foros, con nuestro presidente de la Comisión de Justicia, a quien aprovecho para reiterarle mi agradecimiento, al senador Rafael Espino de la Peña. Muchísimas gracias por la oportunidad, a todas y a todos los expertos de acá, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, que han participado verdaderamente. En lo personal me llevo muchas notas, vi aquí a la diputada a la vez también tomando nota permanentemente y créanme que estamos abrevando de todo este conocimiento para ir marcando líneas de trabajo muy específicas en todos estos temas que ustedes están señalando. Así que a los dos expositores, muchísimas gracias, les vamos a entregar un reconocimiento a toda la gente de Chihuahua, todo nuestro cariño como siempre, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Disculpen los inconvenientes.